con entender que no puede existir la iglesia sin el reino de Dios, ¿no? La importancia de poder entender que necesitamos la obra del Señor en nuestras vidas y necesitamos también que la iglesia sea lo que Jesús pensó que tiene que ser. Así que hoy quiero que comencemos una serie de charlas relacionadas con lo que es el reino de Dios. Hoy va a ser más cortito, aunque me gustaría que sea bien participativo, va a ser más cortito porque vamos a estar haciendo como una introducción acerca del reino de Dios y después cada martes vamos a ver un aspecto del reino de Dios, ¿no? No hay comunidad sin el reino de Dios, no hay iglesia sin el reino de Dios, ¿no? Sería como esa sal que ya no sala, sería como el atalaya despistado, sería como las lámparas sin aceite, sería tener oro y plata en los bancos, pero que el cojo no baile, ¿no? Que los necesitados no puedan resolver sus inconvenientes, ¿no? Así que bueno, vamos a estar hablando entonces de qué es el reino de Dios, ¿no? Unas palabras tan usadas bien y usadas mal, ¿no? Lo primero que vamos a estar pensando, y quiero que ahora abramos nuestros micrófonos, es si el reino de Dios está entre nosotros o va a venir a nosotros en algún momento. ¿Está o vendrá? Es decir, quiero que abramos nuestros micrófonos y podamos rápidamente dar nuestra opinión acerca del reino de los cielos, el reino de Dios, ¿no? Si está entre nosotros o debemos esperarlo. ¿Qué piensan? Arriésguense, vamos. Yo creo que el reino de Dios está en nuestros corazones y que la parte física, para completar lo que es un reino, tiene que tener un territorio, que vamos camino a ese territorio que está en los cielos. Okay, Arriesgué. Sí, bueno, pero la creación de Dios, ¿no es su reino también? bien, está bien. Cabe también la pregunta. ¿Es una pregunta o es una afirmación? Es una afirmación de mi parte y pregunta para los demás. O sea, yo no tengo duda que Dios reina sobre su creación. Por lo tanto, su reino. Okay, ¿Es así? bien, bien. No sé, habría que preguntarle a Kate que nos diga, egresada del Instituto Bíblico, a Diego Hurtado, egresado del Instituto Bíblico, que nos den un poco de sus opiniones. La verdad que no sé, este es un gran problema lo que estamos discutiendo, porque hay para todos los gustos y sabores, ¿está bien? De pensar si el reino de Dios ya está establecido y nosotros estamos viviendo a través de la iglesia en el reino de Dios, o debemos esperar el reino de Dios, o el reino de Dios somos nosotros, que tenemos que de alguna manera llegar a un acuerdo con todo esto, ¿no? Para poder hablar acerca del reino de Dios. Yo pienso que depende cómo se termina de entender el reino, de alguna forma está y viene al mismo tiempo. Está desde el lado de que la creación de Dios es un reino, siempre estuvo, y todo lo que Él creó es sagrado, pero parte de esa creación está profanada, digamos, y es ahí donde nosotros intervenimos para lograr que se restaure eso y que se establezca el reino de Dios como se contó originalmente. Entonces, Oski, sería como que está entre nosotros, nosotros somos, pero también vendrás, una cosa como... Claro, miti. Ok. Es como en multiple choice, vos ponés todas ok. Ok. Bien. ¿Quién más? El reino de Dios está entre nosotros, somos nosotros o vendrá a nosotros.
De hecho, miren, esto era tan complicado para todos los discípulos de entender, tan complicado, aparte Jesús, para poder explicar el reino de Dios, usaba muchas alegorías en estas parábolas, como metáforas y alegorías y enseñanzas, historias, que yo creo que en lugar de aclararlo a veces lo complicaba más, ¿no? Es decir, los discípulos salían como más aturdidos. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿No? ¿Qué es el reino de Dios? Todavía creo que nosotros estamos discutiendo esto, ¿no? ¿Hay alguien que me ayude a poder leer los chats? Porque yo justo estoy en la página, Ahí te los leo, Adri. Dale. A ver, un segundito. Acá dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Después otro verso, que no sé de quién será, de Escuela Integral, dice. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. Son como dos versículos, Adri, que nos citaron acá. Bien, bueno, el primero tiene que ver con esta pregunta de los apóstoles, los discípulos sobre, entonces, bueno, ya estamos llegando al final de la película, creíamos que el final de la película venías y establecías tu reino, ¿no? Es decir, y Jesús, imagínense que cada vez que los discípulos tenían un paradigma y que tenía que ver con que el reino iba a ser un reino humano que los iba a liberar de la opresión del imperio romano, ¿no? Entonces el Mesías era un Mesías con carácter espiritual, pero con carácter político, social también. Para ellos tenía la conjugación de ambas cosas. Entonces, cuando Jesús les dice, bueno, el reino de los cielos, y todos dicen, ok, es la liberación de la opresión de los romanos y el lugar, restablecer al pueblo de Israel como la primera nación que bendeciría a las demás naciones, de esto de volver a ordenar todas las cosas, Jesús les termina diciendo, el reino de los cielos es como 10 vírgenes, y uno dice, ¿qué tiene que ver? ¿No? Es decir, ¿qué tiene que ver? Y algunas sensatas, insensatas. Y uno dice, yo creo que por momentos los discípulos no lograban comprender bien a qué se refería Jesús con el reino de los cielos. Hoy no lo vamos a responder, vamos a tomarnos muchos martes para poderlo responder, pero quiero que por lo menos sentirnos que vamos a contestar esta pregunta. Sí, Brenda. Iván y Angie antes habían puesto, cada día vive en nosotros. Ok, otra postura. Una postura es, el reino de los cielos vendrá. Otra postura es, el reino de los cielos ya está. Otra postura es, el reino de los cielos está en nosotros. ¿Sí? Vamos a ver. Recién puso, en el Padre Nuestro dice, venga tu reino. Eso lo vamos a leer también ahora, ¿no? Miren, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Está bien? A ver si alguien lo puede leer. Dice, entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparados para ustedes desde la creación del mundo. Ok, acá encontramos, una de las posturas es, el reino de Dios todavía no está establecido, en algún momento lo vamos a heredar, con el establecimiento de la segunda venida de Jesús y esta famosa historia de que separa las cabras de las ovejas, ¿no? Y entrega el reino a aquellos que le han dado de comer al pobre, lo vistieron, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es una postura. Acá encontramos una de las definiciones que recién comentábamos, que el reino de los cielos es para la iglesia, o es para el creyente o la creyente, es para aquel que es parte de esa comunidad, pero todavía no lo está disfrutando, lo disfrutará en el juicio final. Esta es una postura, ¿está bien? Algunos adhieren a esto. Vamos a la siguiente, conocidísima. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto. La oración del Padre Nuestro, ¿no? Jesús acá plantea otra cuestión totalmente diferente, y es que nosotros no esperemos a que venga el Rey a establecerlo y que nos invite a entrar, sino que nosotros, en nuestra responsabilidad,
como cristianos y a la hora de orar al Padre, pidamos que venga el reino, ¿no? Es decir, por consiguiente, estas dos posturas no aceptarían que el reino está entre nosotros, ¿no? Es decir, son dos posturas que podríamos entender que el reino no está entre nosotros, y acá hay un anhelo de cada uno de nosotros, de decir, Señor, que venga tu reino, ¿no? Que venga tu reino. Vamos a la siguiente. Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Bueno, acá tenemos otro dato también, ¿no? Primero Jesús dice, todo lo que ustedes están pensando no es así, muchachos, no me entendieron nada, tengo que arrancar a explicarles con sumo cuidado. Lo primero que tengo para decirles, mi reino no es un reino terrenal, no es un reino de hombres, es otra cosa, ¿no? Y de hecho algunos comentaristas lo que discuten de pensar el reino en la tierra, saben que por ejemplo los testigos de Jehová sostienen que el reino va a ser terrenal acá en esta tierra, es que entonces, ¿por qué de los cielos? ¿No? ¿Cuál es la implicancia entonces del término cielo? Y acá lo que dice Jesús es, mi reino no es un reino terrenal, de hecho, si fuese terrenal, que no me maten, yo me tendría que quedar. Dice, mi reino no es de este mundo, como no está bajo los parámetros de lo que ustedes conocen en tiempo, espacio, materia, etcétera, etcétera. Mi reino no tiene que ver con este mundo, ¿no? Esta es otra frase de Jesús. Este es más complicado todavía. Dice, nunca podrán decir, aquí está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Acá me la complica, pero entonces, ¿estaba o no estaba? ¿No? Pero está bien, nadie puede decir dónde está, porque no hay un lugar físico, ¿está bien? No hay un lugar físico, no está en el templo, no está en el tabernáculo, no está en la Biblia como libro, como la Biblia puesta como objeto, el reino está ya en ustedes. Dice, y uno dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que esperar? Entonces, ¿qué es lo que tiene que venir? ¿Qué es lo que tengo que anhelar que venga? Es decir, si ya está entre nosotros, ¿no? ¿No? Vamos a otro. Entonces, dice así, para pensar en el reino, entonces tenemos que relacionar a Cristo y su obra. Cuando nosotros nos referimos al término reino de Dios, tiene muchas connotaciones, así que Oski andaba ahí muy bien diciendo, cuando pensamos en el reino de Dios, ¿no? Tenemos que pensar es una frase que describe distintas cosas, ¿no? Describe sí, por sobre todo, lo que es el reino de Dios, es Cristo y la obra de Cristo. Tanto la obra cuando caminó por las calles de Palestina, la obra redentora en la cruz, la obra de la iglesia y la obra de lo que será su segunda venida. Toda la obra de Jesús es el equivalente al reino de Dios. Por eso por momentos dice, el reino de Dios espérenlo, porque se está refiriendo a la segunda venida. Pero miren que está entre ustedes, que se refiere al acompañamiento de Jesús, ¿no? Como que va a estar con todos nosotros hasta los últimos días, ¿no? Entonces fíjense que sí tenemos que comprender que lo que se relaciona con la obra de Cristo y su obra, lo que tiene esa coherencia desde el alfa hasta el omega, toda la obra de Jesús, absolutamente toda, la conocida, la desconocida, la que hizo y la que vendrá, involucra el reino de Dios. ¿Está bien? Entonces vamos a pensar así, vamos a pensar en Jesús, en qué es Jesús, cómo podemos relacionar estos tres elementos. Jesús con toda su obra, el reino que Jesús entonces nos plantea, ¿no? Y vuelvo a repetir, no existe iglesia sin reino, no podemos pensar en la iglesia sin reino porque entonces estaríamos cumpliendo la canción de Alex San Pedro, ¿no? Y después, por último, la comunidad.
hay una estrecha relación entre estos tres elementos, ¿no? A ver, vamos a empezar por Jesús. ¿Qué sabemos de Jesús? ¿Qué es lo que sabemos de Jesús? Y esto no es una pregunta fácil, porque se van a dar cuenta de que cuando tenemos que explicar lo que es Jesús, nos quedamos cortos, ¿no? Si viene un extraterrestre y te dice, no entiendo esto de Jesús, ¿qué le explicas? ¿Qué sabemos acerca de Jesús? Vamos, abramos micrófonos. Dios hecho hombre. Muy bien, entonces conocemos de Jesús que es Dios hecho hombre, ¿no? Que se despojó a sí mismo, Filipenses lo explica bien, no le interesó quedarse en esa posición, sino que se hizo hombre. Y fue como hombre obediente y obediente hasta la cruz. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué sabemos acerca de Jesús? Que vino con un objetivo claro que era mostrarnos, digamos, cómo debería ser el reino. Bien, esto es interesante, ¿no? Ahí, cuando la palabra dice que Jesús en Colosenses, que es la imagen visible del Dios invisible, este Dios imposible de pensar, de tan grande que no podía ser ni pronunciado y nadie se podía acercar a él, Jesús viene como un propósito de mostrarse visiblemente y mostrar este reino. Fíjense que la persona de Jesús, el gran objetivo de él es, obviamente, es la obediencia al Padre, su propósito con el plan de salvación, y nos deja un legado que es el reino. Es decir, Jesús hace visible las características del reino. Y para mí esto es fundamental. Sinceramente, yo creo que el gran problema de la canción de Alex San Pedro es una iglesia sin reino. Cuando una iglesia no tiene reino, es una iglesia en donde la sal que tiene no sala. ¿Está bien? Donde el misionero está encerrado en su casa, donde lo que debería ser deja de existir. Por eso es importante que podamos comprender, cuando alguien dice, bueno, ¿qué es lo nuevo de Dios para estos tiempos? Yo no sé, para mí no hay nada nuevo de Dios para estos tiempos. Lo que sí hay es pensar seriamente entre estos tres elementos, tienen que estar presentes para que nosotros seamos coherentes. El gran problema es que hemos separado estos tres elementos. Dejamos a Jesús, por un lado, con su obra redentora, separamos el reino como que es algo que va a venir en algún momento, y la comunidad totalmente desvinculada de tanto el reino como Jesús. Y cuando pensamos en la comunidad no existe, no tiene sentido de ser sin el reino, y el reino no tiene sentido de ser sin Jesús. ¿Está bien? Así que muy bien, el propósito de Jesús es mostrarnos el reino. ¿Qué más? ¿Qué es Jesús? Vino a reconciliarnos con Dios el Padre. Muy bien, y en esta actitud reconciliadora de Jesús es donde ataca la acción justiciera de cada uno de nosotros. Este cordero propiciatorio, ¿saben lo que es la propiciación? ¿No? Es decir, cuando uno comete un error, merece el castigo. ¿Está bien? Ojo por ojo, diente por diente. La ley mosaica decía eso, ¿no? Entonces, como el que había cometido un error merece el castigo, aparece en el medio un concepto que es la propiciación. ¿Qué es la propiciación? El que las hace, las paga, pero viene alguien y paga por vos. Y aparece el cordero propiciatorio que borra los pecados del mundo. ¿Por qué? Porque ese cordero cargaba con nuestro error. En lugar de que caiga el castigo en nosotros, cae el castigo sobre el cordero dando su vida.
Y este símbolo termina siendo Jesús reconciliándonos entonces con el Padre. Y entonces después de la propiciación, el que las hace las paga, es Jesús el que ocupa el lugar de propiciación y entonces nosotros obtenemos redención. Y con esto construye reino. El reino es un lugar donde hay reconciliación, donde hay restauración. ¿Por qué? Porque como dijimos antes que Jesús, las acciones de Jesús y las obras de Jesús es quien construye el reino. Cuando alguien te pregunte qué es para vos el reino de Dios, Cristo. ¿Y qué significa eso? Pensá en todo lo que es Jesús, todo eso es el reino de Dios. Hace poquito vi en un programa, creo que fue el domingo, un programa, a mí no me gustan ver estos programas que recorren el mundo, ¿no? Porque me agarra como una desesperación, ¿no? Entonces no me gusta ver. Pero vi uno de estos programas, creo que, no sé en qué canal era un muchacho morochito, flaquito, ¿no? Muy lindo programa igual, que mostraban Andorra, el Principado de Andorra. Saben que Andorra es uno de los países más pequeños, no es parte de España, es un principado autónomo, donde está entre España, creo que al norte, si bien entendí. Y saben que las características de los que viven en Andorra, no sé si serán andorrianos, no sé, la verdad que no sé cómo es el gentilicio, la característica es que no hay analfabetismo, no hay robos, de hecho no tiene cárceles, todo el Principado son 80.000 personas, viven en el 25% de la superficie, porque el resto de la superficie es montaña y bosque, así que es más la tierra que tienen que las personas que viven en el lugar, ¿no? Y entonces, vivir en Andorra, que no es fácil, la verdad que casi nadie permite entrar a vivir, sí a visitar, pero no a vivir, son muy estrictos en esas cosas. Si vos vivís en Andorra tenés una cultura muy especial, son muy ecológicos, son etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Andorra construye un tipo de conducta, su reino, su principado, es la demostración de cómo se comportan los que viven en Andorra. Lo mismo pasa con el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ser mostrado a través de la gloria de Cristo y a través de nuestras acciones, ¿no? Así que Jesús restaura el vínculo de los hombres con Dios y hace que el reino sea un lugar de restauración entonces. Jesús muestra en sus acciones a Dios, entonces el reino se convierte en un lugar donde podemos encontrar a Dios. ¿Qué más? ¿Qué más hace Jesús? Vamos, tenemos que saber más cosas, ¿eh? Es el camino al Padre. Bien, entonces es una guía para que podamos encontrar a Dios. Muy bien, sí, ¿qué más? ¿Qué más es Jesús? Adri Brenda puso en el chat que es un Dios trino y Diego puso Jesús es el Salvador, pagó por nosotros. Bien, muy bien, muy bien. Ahora entonces fíjense, que este Jesús, que es Dios, que nos vino a salvar, que nos reconcilia, que muestra a Dios, un Jesús donde no hay diferencias, un Jesús que establece su reino, como diciendo, bueno, ok, quien quiera venir en pos de mí, cargue con la cruz, ¿se acuerdan que lo veníamos hablando? Y la cruz es el reino, ¿no? Es esa cruz donde la característica no es vení y sufrí, y entonces te pegate con el látigo, sino que el cargar con la cruz es un privilegio en donde yo establezco también reino, donde puedo yo ser parte de ese reino. Es decir, donde yo puedo empezar a mostrar características de ese reino. Nosotros no somos el reino, pero podemos hacer visible ese reino. ¿De qué manera? Mostrando las características de Jesús. Cada vez que la comunidad muestra a Jesús, muestra el reino de Dios. Porque el reino de Dios, y lo vamos a ver más adelante, el reino de Dios es el perdón, es la restauración, es la compañía. En el reino de Dios no hay diferencias, en el reino de Dios no hay estatus. En el reino de Dios se debe cuidar, el reino de Dios se debe invertir. Cada una de las enseñanzas que Jesús
estaba implementando acerca del reino es equivalente a, vamos a encontrar las mismas características que tenía Jesús en su persona. Y que después nos termina diciendo, ¿no? La última parte, ¿qué es la comunidad? Es la puesta en práctica del reino. Por consiguiente, la comunidad es la puesta en práctica del reino, que es mostrar a Jesús. Entonces, ¿puede existir una iglesia? Sí, puede existir la comunidad, pero una iglesia sin reino, una iglesia sin la obra de Cristo, de ninguna manera. Solo sería una organización religiosa, solo sería una actividad, solo sería sal que ya no sala. Porque la iglesia, la comunidad, sin el reino no tiene razón de ser. Y el reino sin Jesús no hubiese existido. Hay una estrecha relación entre estos tres elementos. Jesús como el dador de todas las cosas, que nos trae su reino y nos dice, ¿saben qué? Ahora entonces entiendo, porque uno dice, claro, entonces entiendo por qué Jesús le dice, el reino está entre ustedes. Cuando Juan el Bautista pregonaba, arrepiéntanse que el reino de Dios se acerca, después cuando ve a Jesús dice, listo, ya está, el reino está entre nosotros, ¿no? ¿A qué se refería? A las acciones y a la obra completa de Jesús, que no incluye solamente la redención, incluye también todas las acciones que nosotros debemos poner en práctica hacia nuestro prójimo. Es decir, el reino de los cielos es perdonar, es haber sido salvado, es perdonar, pero también es darle de comer al que no tiene, es ayudar al que necesita, es aceptar al diferente, es no mirar los errores en los demás, sino estar más preocupado por los nuestros, es la solidaridad, la generosidad, es el abrazo, es el decir lo hago yo, no te preocupes, o el decir, ¿sabes qué? No tengo ganas de hacerlo, pero puedo ser totalmente honesto y la otra persona va a entenderme. Ese es el reino de Dios. Y eso es lo que se debe transformar en comunidad. Entonces la comunidad existe solo si existe el reino. Por eso no hay reino posible que nosotros podamos mostrar hoy si no tenemos comunidad, y no existe comunidad si no está el reino presente en la comunidad. Y yo creo que lo que la gente critica de cada uno de nosotros, de nuestra fe, tiene que ver particularmente, específicamente, la ausencia del reino de Dios en las comunidades. Porque si existiera el reino de Dios tiene características muy diferentes a veces de lo que nosotros hacemos. Quizás entonces el reino de Dios no hubiese hecho muchas de las cosas que nosotros hicimos, ¿no? El otro día charlábamos con Sofía y nos acordábamos cómo en nuestra adolescencia vivíamos una iglesia totalmente diferente a lo que estamos hablando ahora, ¿no? Saben que yo dirigía la alabanza y la adoración en aquel momento, aunque no lo crean. Eran otros tiempos, ¿no? Eran donde se dirigía recitando, ¿no? Sofía canta muy bien, yo no, pero yo recitaba. Como, no sé si se acuerdan, Perfume de Alabanza. Bueno, ¿se acuerdan que decía, hay un perfume, y atrás cantaban, hay un perfume que solo es para mí? Bueno, es el que recitaba, que parecía como los de Tropical del sábado, que recitan antes de las canciones, ese era yo, ¿no? Era como que rapeaba. Pero nos acordábamos cómo incitábamos a la gente a que salte, a que grite, a que sin esas cosas pensábamos que la reunión había estado como chata, ¿no? Como no había presencia de Dios. Entonces nosotros, me acuerdo que poníamos tales canciones al principio para que esas canciones produjeran tal cosa. Bueno, creo que todos fuimos en alguna medida parte de algo así, ¿no? Y lo único que entiendo en ese momento es la falta del reino. Es decir, cómo nos faltaba el reino para darnos cuenta que no podíamos hacer lo que estábamos haciendo, que no era necesario. Porque si hubiésemos tenido el reino, no hubiésemos
incitado o manipulado a la gente a que haga determinadas cosas que para nosotros eso era sinónimo de poder, unción o un culto lindo, ¿no? Cuando el reino está en nosotros, empezamos a mostrar a Jesús. Y la comunidad, si muestra el reino de Dios, si es también muestra visiblemente las características del reino. Recuerden que no somos el reino, pero mostramos las características del reino. No somos Jesús literalmente, pero mostramos a Jesús en nuestras acciones. Entonces ahí sí la iglesia tiene razón de ser. ¿Qué piensan? Bueno, yo también viví esa época que viviste vos en la que se incitaba. Y un día dije que eran un club de creyentes y me echaron. Pero bueno, es la ruta de mi vida, ¿no es cierto? Pero sí, era exactamente eso, un club de creyentes, porque no había reino. Exacto. Adri, yo pienso que me acuerdo de la primera palabra que habíamos estado nosotros, que hablabas del tercer paradigma, ¿no? Y de la inclusión. Y yo también relaciono mucho con esto el hecho de que una de las cosas que Jesús más hacía era que realmente todos tengan un lugar al lado de él. O sea, Jesús era accesible, más allá de que estuviera rodeado de gente, era accesible. Y que eso tiene que ser una característica que se tiene que mostrar en el reino. Y creo que a veces eso en la comunidad, en la iglesia, no se manifiesta. O se manifiesta en la teoría, pero no en la práctica. Y hay como transversal en el discurso ese sí, pero no. Ese como sí, vení, pero no tanto. O por lo menos no puedo evitar quizás yo verlo. Y pienso mucho que en estas también generaciones o algunos nos surge esa necesidad porque también es algo que muestra a Jesús y que es parte del reino y que es necesario que se manifieste en la iglesia, que se manifieste en la comunidad como un hecho, como verbo, no solo un decir. Sí, de hecho, miren, el ejercicio de decir las características de Jesús, nos salen las características sobresalientes de lo que es Jesús, pero nos cuesta pensar en Jesús en el reino. Porque cuando vos pensás a Jesús en el reino, vos ya sabés que es el Hijo de Dios. Vos ya sabés que es el Salvador, vos ya sabés que es el Perdonador, vos sabés que es el Alfa y el Omega, y todas esas cosas que nos salen rápidamente. Es Emmanuel, Dios con nosotros y demás. Ahora, cuando pensás en el reino, empezás a ver los detalles de Jesús. Entonces Jesús en Él no hay iglesia equidistante. Cualquiera puede acercarse a Él. No existen poneme a mí a la derecha, a mí a la izquierda. ¿No? Es decir, cualquiera tiene acceso a Jesús. Eso es un detalle de Jesús del reino. ¿No? Después, cuando pensás en Jesús, es un Jesús que se lo puede discutir. Es un Jesús que la gente se acerca con preguntas, aún se acercan diciendo no entiendo lo que estás diciendo, o aún se acerca diciendo para mí no es así, y Jesús permite ese tipo de discusión, porque la verdad no tiene temor a poder ser contradecida con argumentos, porque es verdad, y yo creo que esa también debe ser característica del reino, en donde nosotros podamos decir abiertamente no estoy entendiendo, o decir abiertamente no estoy de acuerdo, y eso debe ser característica del reino. Cuando pensamos en Jesús, es un Jesús donde Él no es que acepta al diferente, para Él no hay diferente, que es distinto. Porque si yo acepto al diferente, lo que estoy haciendo yo es cubriendo la diferencia con mi aceptación. En cambio, si yo no reconozco diferencias, no estoy haciendo nada, no existe la diferencia. Siempre digo que la diferencia dentro de la iglesia debería ser como abrir un archivo Excel con Word. ¿Se puede? No, no se puede. No podés abrir un archivo, hasta lo que yo sé, ¿no? No se puede abrir un archivo Word con Excel o Excel con Word, ¿no? Bueno,
¿Sabes por qué? Porque no lo reconoce, no lo reconoce. Bueno, eso que no lo reconoce debería ser nuestra actitud en el reino frente a lo diferente. Fíjense que entonces empezamos a desmechar las características de este Jesús y el reino se convierte en un lugar formidable, se convierte en un lugar espectacular, sumamente seductor, porque es un lugar entonces donde no hay diferencias, donde puedo acercarme libremente, donde puedo opinar, un lugar donde es escogido el peor y el mejorcito es de alguna manera confrontado. Entonces recogemos a celotes y confrontamos al joven rico. Ese es el reino, ese es el lugar donde las cosas no son controladas por nosotros. ¿Qué más? ¿Qué se te vino Adri, con respecto a esto? Sí. hola. Yo creo que también depende mucho de nosotros el hecho de traer o no el reino. Con respecto a lo que decían, por ejemplo, con el tema de cuando estás en una iglesia y tipo te incentivan a saltar y dar gritos de júbilo y un montón de cosas, que nosotros también con Iván hemos sido líderes de alabanza y un montón de veces desde ese lado de estar liderando, llevando, porque a nosotros nos decían que nosotros teníamos que llevar la presencia a esas personas. Como que nosotros éramos un pasaje de gloria, ¿no? Y desde ese lado se sentía muchas veces que eso no pasaba. O sea, que estamos todos aplaudiendo, estamos todos saltando, pero la gloria claramente no está. Pero también otras veces sí pasaba, y yo creo que también tiene que ver con cuando la persona rinde el corazón y, o sea, se olvida de todo eso, ¿no? De la pantalla, del altar, de que está saltando, de que está gritando y dando salto de júbilo. Y cuando rendís el corazón y cuando te humillás y reconoces que querés estar cerca, no, bueno, cerca no, como decíamos el otro día, en Jesús, que querés que Jesús esté en vos, ahí sí se puede ver el reino. Pero cuando vos te distraes con otras cosas, es como que le estás quitando ese lugar. Sí, perfecto. Sí, y es más, si pensamos entonces en las características del mundo, las características del mundo es selectivo, el mundo es patrocinador, el mundo es demagogo, es autoritario, y nunca el reino tiene que tener estas características. Y si nosotros hicimos entrar estas características a la comunidad, dejamos entrar al mundo a la iglesia, que no tiene que ver ni con los tatuajes, ni con si tomaste un tequila o si escuchaste Despacito. Esas son totalmente anécdotas sin sentido y al lado de haber dejado entrar el despotismo al reino, a nuestras acciones, o haber dejado entrar el autoritarismo o la demagogia, o el ser tan selectivos como para decir a través tuyo sos vos un canal de bendición, por vos pasa la bendición del culto, ¿no? Gracias a Dios que por nosotros no pasa la bendición del culto, sino que cada uno de nosotros tiene acceso al Padre sin necesidad de que dependa de nadie. Pero si esto sucedió es porque la comunidad construyó un reino terrenal, porque las características son del mundo, terrenales. ¿Alguien más? Muy bien. Yo tengo una pregunta. Dale, Martín. O sea, para ver si voy entendiendo bien. Dijimos que el reino es, o lo vivimos o lo experimentamos al hacerlo, como que es más nuestra acción. No entiendo por ahí de todo la otra parte, si es algo, también me suena un poco como gracioso, como irónico. Por ahí pusimos unas canciones en el chat
más de como de un cristianismo que le está suplicando a Dios que venga al reino como si fuera algo esotérico, no sé, una energía. O sea, ¿qué hay de eso? ¿Hay algo o nada? Mira, yo vuelvo a esto, ¿no? Si el reino de Dios, o el reino de los cielos, o el reino de Dios de los cielos en la tierra, ¿no? Es la obra completa de Jesús. No es ni el de haberse despojado, ni el nacimiento en el pesebre, ni los 3 años y medio, ni la cruz, ni hoy sentado a la diestra del Padre. Es todo, y es no solamente todo lo que ya conocemos, sino lo que vendrá. Si todo eso es el reino de Dios, entonces cuando Jesús dice, el reino de Dios está entre ustedes, es cierto, porque Jesús estaba entre nosotros. Pero también el reino de Dios es algo que va a venir, porque la obra de Jesús todavía no terminó. Si el reino de Dios es la obra de Cristo estaba en ese mismo momento como un presente continuo, ¿está bien? Estaba sucediendo en ese momento, pero también va a suceder cuando el Señor venga. Entonces Jesús por momentos hablaba del reino como, perdón, Juan el Bautista decía, hablaba del reino como diciendo, va a venir, estén atentos. Después dijo, acá está entre ustedes. Llegó el reino, porque era Jesús el que iba a nacer, Jesús el que iba a estar entre nosotros, y después cuando Jesús dice, bueno, les dejo a ustedes la responsabilidad, no que ustedes sean el reino, porque el reino es la obra de Cristo, pero les dejo a ustedes la responsabilidad de que ustedes muestren el reino. ¿Está bien? ¿A través de qué? Hagan una comunidad donde en esa comunidad se caractericen justamente de mostrar el reino. Si no mostras el reino, esa comunidad no tiene sentido de ser. Ahora, también es noble que quienes forman parte de esa comunidad digan, Señor, que venga tu reino, refiriéndose a la segunda venida de Jesús. ¿Está bien? Pero es como decir, Señor, lo que ya vino, gracias por lo que ya vino, gracias por lo que tenemos hoy, pero queremos todavía lo que falta. ¿Está bien? Entonces no está mal que la iglesia, de hecho, de ven y ven pronto, no está mal que la iglesia ore para que venga el reino. Pero no sé si se logró comprender que entonces el reino es lo que nosotros mostramos. En nosotros no somos el reino, pero podemos mostrar el reino de Dios. Adri, me surgió una duda pensando en esto. Si el reino es toda la obra de Jesús, completa, ¿no? Antes de que estuviera Jesús, ¿no había reino? ¿O había forma de mostrar algo del reino sin que existiera Él? Ah, mira, yo no soy dispensacionalista, entonces me cuesta mucho pensar en momentos así, ¿no? Pero lo que yo creo que lo que pasó antes es el preludio para entender la obra de Cristo. Es decir, el cordero que se inmolaba era justamente lo que después iba a ser Jesús. ¿Está bien? Entonces es como ir preparando toda la obra. Por eso Jesús dice, yo no vengo para abolir la ley, yo vengo a cumplirla. Yo no vengo a decir de que está mal que ustedes sacrifiquen un cordero. Lo que debo decirles es que yo soy el cordero. ¿Está bien? Entonces, para mí, todo lo anterior era reino también. Pero Jesús lo trajo, ¿no? Lo implementó. Lo que no podemos hacer, y esto es palabras de Pablo, es, si Jesús ya Jesús nos dijo que es Él el Cordero, entonces no me vengas a traer otro Cordero. Ya está la obra de Cristo, ya abolió al Cordero anterior, porque ya Jesús lo hizo real. Por eso Pablo decía, no vengan a pedir que se circunciden, si ya no es necesario, ahora circuncídense en su corazón, porque ya no es necesario ese pacto, porque Jesús ya vino. ¿Está bien? Por eso es muy difícil sacar de contexto el Antiguo Testamento, y creo que lo sacamos cuando sacamos a Jesús de la discusión. ¿Está bien? El Antiguo Testamento no puede ser entendido de ninguna manera sin Cristo. Cuando vemos las acciones duras de Dios en el Antiguo Testamento, después con Cristo entendés lo que Jesús cargó con toda esa responsabilidad de que no sigan esas acciones duras. Ahora Él pagó el precio de toda la maldad y el pecado del mundo.
¿Fue muy complicado hoy? ¿Se puso muy complicado? Si esto fue muy complicado, esperen el martes que viene que arrancamos a ver puntualmente lo que dice Jesús acerca del reino, ¿no? Pero va a ser hermosísimo. Hay muchas cosas para aprender. Adri, nada, estaba pensando un poco en esto que decís. No, para mí no fue complicado, solo que me quedé tipo, ok, entonces tenemos que, el reino entonces son las acciones. Me hacía acordar bastante a una vez que Pablín trajo una charla que trataba sobre la congruencia. Que él decía esto de las cosas que decimos y que después no las practicamos, que somos incongruentes, y que debería ir de la mano uno del otro. Y pensándolo de esa manera es como que, bueno, ok, entonces tenemos que ser congruentes porque creo que como iglesia, o sea, ahí creo que Melissa hablaba esto de que a veces decimos y después nos cuesta llevar a la práctica. Entonces, como que lo pienso desde ese lado de que deberíamos comenzar a practicar la congruencia y tener las acciones, que eso nos llevaría al reino, pero por otro lado también pienso en que a veces caemos en que, ¿cómo poder decirlo? En que las acciones, no sé si sería así, son más importantes que la persona. Y ahí como que caemos en lo institucional y dejamos de lado la comunidad y le damos más énfasis a las acciones que tenemos y perdemos un montón de cosas. Y esto lo pienso porque, por ejemplo, Mariano, el fin de semana con los jóvenes mencionó algo muy, muy interesante, que a veces, bueno, nada, nos creemos como, o consideramos como que somos súper poderosos, como que somos dioses y que tenemos que aceptar todo y que estamos súper abiertos, y la realidad es que no, la realidad es que somos seres humanos y vamos a fallar en un montón de cosas, y para eso está la comunidad también, para aceptar y perdonar esos errores cuando nos equivoquemos. Así que creo que es un poco de uno y un poco del otro también. O sea, no caer en lo institucional y hacer tanto énfasis en las acciones, y a su vez tener acciones para llevar el reino de Dios. No sé si me explico. Sí, creo que sí. Igual yo creo que si mostrás el reino, no caerías en lo institucional. Yo creo que de hecho lo institucional es el resultado de una iglesia sin reino. No sé si se Claro, tal entendió. cual, tenés razón. Sí, entendí. Es decir, si Mostrar el el reino reino... mostrarías el corazón de Jesús, y el corazón de Jesús justamente es opuesto a lo institucional o lo que te impone lo institucional. Exacto. Mira, como a la iglesia le cuesta realmente perdonar de corazón, es que hace cursos para perdonar. Entonces vos creás un curso institucional para algo que debería ser esencia pura. Cuando yo digo, el día que nuestras iglesias se llenen de chicas transexuales, vamos a haber entendido lo que es aceptar al diferente. A mí no me vengas que aceptás al diferente porque no sé, ¿entendés? Viene un chico tatuado. No, una diferencia que duela a la iglesia institucional. El día que nosotros lo hagamos, ¿y sabes lo que me responden? Me responden, en mi iglesia no podría pasar eso. Yo digo, ¿por qué? Porque no estamos preparados para recibir chicas transexuales. Y yo digo, entonces, ¿para qué estás? Es decir, ¿para recibir a quién está? ¿Para recibirnos entre nosotros? Esa es la reacción de una iglesia sin reino. Porque si sos iglesia y el reino de Dios está entre nosotros, indefectiblemente tiene que estar Cristo. Y si está Cristo, tenemos que tener acciones que muestren a Jesús. No podemos crear movimientos ficticios. Vuelvo a decir lo mismo, el discipulado no es un curso. El discipulado es pasar tiempo con el maestro y que vos te empieces a comportar como el maestro. Lo que sí se enseña es la parte intelectual de la fe, que tiene que ver con el conocimiento de la palabra. Eso sí se enseña. Pero el tener el corazón del maestro no se enseña. Pasar tiempo con el maestro. ¿Está bien? Pero yo creo que entonces una comunidad con el reino no necesita del curso, ¿no? de crear una institución. Perdona, acepta,
sostiene, dicen no entiendo, dicen no lo sé, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Puedo hacer una pequeña pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Estaba escuchando atentamente. Bueno, mi nombre es Daniel y yo asisto a una iglesia acá en Cipolletti, en Río Negro, donde una vez en una célula que nosotros tenemos, yo asisto a una iglesia que es de la Alianza. Seguramente Adrián lo debe conocer porque creo que en algún momento comentaste que, no sé si fuiste aliancista, pero estudiaste en un instituto bíblico. Es así, ¿no? Sí, estudié en el Instituto Bíblico de la Alianza. Claro. Y estábamos hablando en la célula sobre un poco algo de este tema y bueno, comentamos, ¿no? Yo en un momento dije que qué pasaría si en la iglesia cayera una persona que es diferente a nosotros, no sé, hablando de, llamémosle transexual o travesti o lo que sea, ¿no? O sea, hoy la iglesia no tiene esa gente. Entonces yo me preguntaba por qué. ¿Qué es lo que estamos nosotros no haciendo bien para que la iglesia no tenga esa gente? Entonces uno de los chicos me dijo, lo que pasa, si vos estás aceptando a esa gente, también estás aceptando el pecado, dice. Entonces como que me intentó decir a veces, si la gente llegara tendría que cambiar automáticamente y no mediante un proceso que es el que debe hacer Cristo en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces me dio a entender como que si de alguna manera aceptaba a esas personas, pero no las quería en su comunidad, ¿no? Algo así, me dio a entender. Entonces, yo lo que trataba de decirle era esto, ¿no? Sí, pero lo que pasa a veces nosotros, hay un tema de guardia de la banda que dice que muchas veces nosotros queremos cambiar a la gente a bibliazo, ¿no? Como que queremos hacer el trabajo que tiene que hacer Cristo en las personas y no el que debería ser el Señor. Es decir, nosotros por ahí tenemos el deber de llevar el Evangelio a las personas y de hecho invitarlos a que si de alguna manera quieren congregarse lo hagan, pero ya el resto lo tiene que hacer el Señor, el cambio, si hablamos de un cambio, ¿no? Porque entendiendo de que la persona teniendo esa postura no estaría en el cielo, no iría al cielo. Por ahí abro el debate, por ahí a ver, no sé qué opinan ustedes, qué es lo que piensan. Bueno, muchas de las cosas que dijiste las vamos a estar hablando en los martes, ¿no? Porque muchas veces Jesús toma el reino como una posible entrada o no al cielo, ¿no? Entonces lo vamos a discutir. Pero solamente mientras te escuchaba me venían algunas ideas. Primero, para mí la pregunta correcta no es por qué en la iglesia no hay gente diferente, sino por qué en la iglesia está la gente que está, ¿no? Es decir, para mí es al revés la pregunta, ¿no? Es decir, no es porque, la pregunta no es por qué no hay chicas transexuales en nuestras iglesias, sino por qué está la gente que está en nuestras iglesias. Y eso creo que respondería a por qué no hay chicas transexuales. Yo creo que nosotros tenemos la visión como gringa de que a la iglesia tiene que entrar la familia bien constituida, ¿no? Con ciertos parámetros capitalistas, católicos, no católicos por la religión, sino por este asunto, estos principios universales, ¿no? Capitalistas, donde todo está ordenadito y demás. Eso por un lado. Y por el otro, mira, en terapia, cuando uno hace psicoanálisis y hace terapia, las personas cambian cuando dejan de preocuparse por cambiar. Es extraño, ¿no? Es decir, cuando la persona se abandona, decir de qué manera tengo que cambiar, qué tengo que hacer, cuando se abandona, empiezan los cambios. Y yo creo que la vida espiritual tiene algo de esto, que en la medida que nosotros estamos puntillosamente detectando pecado y fijándonos y mirando para todos lados quién pecó y qué sé yo, es cuando la iglesia realmente no se transforma en una comunidad de restauración, perdón y reconciliación. Yo creo que cuando uno se relaja es el momento en donde, y digo que se relaja no significa que acepte el pecado, sino de que de última no me corresponde a mí juzgarlo. Yo creo que cuando se relaja empieza a ser una comunidad de perdón. Es decir, empieza realmente a ser una comunidad donde los cambios aparecen
y son ciertos. Eso, por lo menos nosotros lo hemos detectado en nuestra comunidad, que cuanto más estricto te pones, más el pecado sobreabunda. Cuando más amás, y el amor no es una canción de Montaner, sino es dejar de mirar a tu hermano de una manera despectiva por el error que puede estar cometiendo. Cuanto más lo amás, se cumple la palabra, que cubre multitud de pecados. Es decir, la persona se relaja y empieza a solucionar sus problemas. Por lo menos es nuestra experiencia. Y cuando dicen que Cor es un lugar de pecado, empezando por mí, yo les digo que sí. Que sí. Por lo menos somos sinceros. Que sí. La verdad que somos una comunidad donde hay pecado. De hecho, déjenme decirles algo. En esta comunidad hay pecado. Si quieren, después les cuento algunos. Pero hay pecados entre nosotros. Y nos acompañaremos en el proceso de poder luchar contra nuestras debilidades, así dure toda la vida. ¿Bien? Ese es el reino. Eso extraño es el reino. Perfecto. Está bien, está bien. Una vez escuché en una charla tuya con Gabriel, que Ese hablaba sí que es del Dios. pecador, ¿eh? Gabriel Salcedo. Sí. Hablando de Sí. pecado, hablaba de que Jesús, cuando anduvo en la tierra, había sido uno de los más inclusivos, ¿no? De hecho, se juntaba con prostitutas, con pecadores, con cobradores de impuestos que estaban mal vistos, ¿no? Como que, si te pones a pensar de esa manera, decís, era muy inclusivo. Sí, Y es de lo que hecho, hoy... ¿sabes por qué? Porque así es el reino, digamos. Y como la obra de Cristo construye el reino, cuando pensás en el reino, pensás en un lugar inclusivo. Eso es algo personal, no es de core, es algo personal. A mí me cuesta la institucionalidad del diferente. Es decir, yo en lo personal, y esto hablo por mi cuenta, no hablo en nombre de core. Para acá no hay distinción, nosotros no preguntamos ni tenemos nada de ninguna historieta con respecto a las elecciones sexuales. A mí me cuesta el LGTBI como institución, está bien, como grupo militante, como también no tengo ningún problema ni que seas de derecha ni que seas de izquierda. Me cuesta mucho los partidos militantes de izquierda y los partidos militantes de derecha. Me cuesta entender algo tan cerrado de la militancia, como también me cuesta entender el cristianismo evangélico como militancia. ¿Entendés? Me costó, siempre lo rechacé, no me gusta. Es decir, me quedo con la persona sin la institucionalidad. ¿Está bien? Es decir, pero eso es algo personal mío, no es la postura de core como comunidad. Parece que el reino es el único lugar donde no existe la meritocracia, ¿no? Claro. El mérito no lo hacemos nosotros, y menos mal, porque si no estaríamos todos en el horno. Si fuera por mí y mis acciones, el reino estaría hundido ya. Entonces, por suerte, no es por mérito. Creo que es el único lugar donde no se maneja por mérito propio, sino mérito ya lo hizo él. O quizás te diría que la característica esencial de una comunidad sin reino es la meritocracia. En todos los sentidos. Llegás a ser líder por la meritocracia o podés bajarte del liderazgo por meritocracia también, sea que hayas hecho algo bueno o hecho algo malo, y esa es la característica de la comunidad sin reino. Porque cuando la comunidad tiene el reino, muestra el reino, entonces Pedro puede ser la piedra sobre la cual se edifica la iglesia, siendo un tipo tan inestable emocionalmente, traicionero, negador, fabulador, características que Pedro tenía, ¿cómo lo entendés? Porque el reino es así, ¿no? Bueno, ¿les gustó? ¿Qué les pareció?